a mantener las cámaras apagadas para que no tengamos problemas durante la emisión del webinar, ¿vale? Porque si estamos muchos conectados y todos tenemos cámaras, se cargan mucho las redes y puede ser que tengamos problemas de emisión. Gracias. Bueno, nos falta un minutillo. Bueno, pues si te parece damos comienzo ya, ¿vale? ¿Sale, Sara? Perfecto, perfecto. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. En estos momentos somos en total más de... se me ha desconectado esto. A ver, un momentito. 83. Vale. ¿Sí? Sí, somos más de 83 participantes. Bienvenidos a los webinars que está haciendo la Cámara de Comercio de Madrid y en este caso los estamos lanzando desde el Instituto de Formación Empresarial. Estos webinars los lanza la Cámara con el objetivo de apoyar a todos los profesionales que actualmente están trabajando desde sus casas o desde las oficinas porque tienen que seguir yendo al trabajo. Y para todas las empresas que están, bueno, pues en una situación complicada. Es para ayudaros a todos y para intentar salir adelante lo mejor posible. La Cámara siempre con todos vosotros a vuestro lado. Os agradecería que durante el webinar mantuviéramos los micrófonos y las cámaras apagadas para una mejor experiencia como clientes, ¿vale? Del propio webinar. Os voy a presentar. Sara es la profesora experta que va a ocuparse del webinar de hoy. Ella es licenciada en Pedagogía y diplomada en Magisterio por la Universidad Autónoma de Madrid. Además es especialista en Coaching, PNL e Inteligencia Emocional por la Universidad Complutense. Ha sido directiva en varias empresas y ha sido coautora de algún libro, como por ejemplo el Libro Blanco del Coaching. Toda una experta que lleva trabajando con Cámara de Madrid desde hace ya un par de años y uno de sus puntos más fuertes es el de inteligencia emocional. Por ello hemos contado con ella para este webinar que nos propuso muy interesante para todos nosotros. Inteligencia emocional frente al COVID-19. El webinar durará hasta las 7 de la tarde y intentaremos que sea muy dinámico. Así es que espero que os guste. Muchas gracias, Sara. Pues muchas gracias, María, y también agradecer a la Cámara de Comercio, ¿no? que abra estas puertas para que todos pues, podamos estar más preparados frente a lo que nos está tocando vivir, que independientemente de la formación y preparación que tengamos cada uno de nosotros, pues bueno, está siendo para todos un gran reto. Entonces, bueno, pues todo lo que podamos sumar, bienvenido sea. Bueno, antes de nada, me gustaría preguntar de dónde estáis, desde dónde nos estáis escuchando, ¿no? Porque imagino que estaremos escuchando de diferentes puntos. Y sería interesante, ¿no? Que pudiéramos ver desde qué puntos estáis. Sí, no sé. ¿Sí? ¿María? ¿María? Sara. ¿Sí?
Disculpa, Sara, que tenía el micro Ah, apagado. vale, vale, disculpa, Mira, sí. tenemos personas que proceden hasta de Isla Mauricio. La verdad es que me ha sorprendido muchísimo. Bienvenidos. Hay muchas personas de otras provincias a las cuales Ujú, igualmente les damos la bienvenida, por supuesto, a todas las personas de Madrid, Donosti, Toledo, Granada. Me han aparecido muchas comunidades diferentes y ujú. Sevilla, bueno, y qué deciros, daros la bienvenida a todos vosotros, Castellón, Santiago de Compostela, porque es todo un orgullo teneros aquí esta tarde con nosotros. Estupendo. Pues María, si quieres, confírmame que se está viendo la presentación y arrancamos, si queréis. Pues tienes que compartir la pantalla, Sara. Vale, es que la acabo de compartir. Un segundito. Mira, 105 asistentes tenemos ahora mismo. Sí, estupendo. A ver si conseguimos. ¿Ahora qué tal? Sí, perfecto. Ahora creo que sí, ¿no? Vale, Ahí sí, estamos. ahora le das perfecto. Ahí está. Muy bien, pues si os parece vamos a empezar porque el tiempo es oro y queremos aprovecharlo y de verdad agradeceros que nos estéis escuchando desde tantos puntos de España, incluso más para allá. Bueno, pues vamos a arrancar, vamos a ver qué objetivos vamos a ver esta tarde, hacia dónde nos vamos a focalizar. Vamos a afrontar el cambio como una oportunidad de crecimiento, vamos a ver algunas pautas de cómo podemos transitar por eso, desarrollar nuestra mentalidad resiliente fundamental, ya no solo por los tiempos que nos está tocando vivir ahora, sino en general en el día a día en nuestras vidas. Conocer algunas claves de lo que es la inteligencia emocional, sobre todo esa parte de la inteligencia emocional intrapersonal, la que tiene que ver con mi propia gestión de las emociones. Vamos a ver qué es eso de que las emociones pueden ser nuestras amigas, que pueden jugar a nuestro favor, ¿no? Cómo podemos hacerlas nuestras aliadas. Y finalmente vamos a ver algunas técnicas de gestión emocional, que yo creo que a todos en estos días nos van a venir especialmente bien, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dividir la ponencia en 4 partes. Como os decía, empezaremos a ver qué es esto que ha ocurrido de repente. El COVID-19 ha llegado a nuestras vidas. ¿Qué hacemos ahora con esto? Pasaremos luego, como os decía, a ver qué es la inteligencia emocional y nuestras amigas las emociones y terminaremos con esas técnicas de gestión emocional. Y luego a ver que nos quede tiempo por si queréis participar con alguna pregunta, aunque a lo largo del webinar yo os lanzaré también alguna reflexión. Bien, pues vamos a arrancar con el primer punto. El COVID-19 ha llegado a nuestras vidas. Ninguno nos lo esperábamos, no estábamos preparados para ello. Y fijaros, qué interesante. Yo estoy convencida de que ganarle la partida no solo es una cuestión de que evitemos el contagio, que también, y de que nos portemos bien y nos quedemos en casa y utilicemos los EPIs y las medidas de seguridad, pero es mucho más que eso, es mucho más que evitar el contagio y es un poco lo que vamos a ver hoy. Fundamental que seamos capaces de entrenarnos y crecer en inteligencia emocional. Hablamos por ahí de qué es eso de la inteligencia emocional y yo creo que en estos días cobra especial importancia. ¿Qué os voy a decir? Es una de las habilidades más importantes y necesarias para responder tanto en el día a día como sobre todo en momentos de más crisis y sobre todo la regulación adecuada de nuestras emociones, tener la capacidad de escucharlas, identificarlas, ponerles nombre y luego saber gestionarlas y regularlas adaptativamente para que me permitan poder seguir adelante. Fijaros, estamos ante un nuevo escenario, como decíamos, nadie nos lo esperábamos, nunca hemos pasado por esto, no tenemos las instrucciones para salir de aquí, ninguno de nosotros nos hemos visto nunca recluidos en casa tantos días, por lo menos nuestra generación, y bueno, vernos privados de libertad y una serie de cosas, pues realmente no está siendo fácil, entonces tenemos que estar preparados para afrontar este nuevo escenario. ¿Y qué es lo primero que necesitamos? Pues tener una gran capacidad de adaptación al entorno, de este nuevo entorno que nos está tocando vivir. Ya lo decía Darwin, ¿no? Que las especies que sobreviven no son las más rápidas, no son las más inteligentes, sino las que se adaptan de una manera más ágil y más veloz al cambio. Esto es fundamental. Entonces, bueno, pongámonos todos en modo adaptación al cambio. Porque ya no solo el momento que estamos viviendo ahora, como decíamos, sino es que lo único seguro es que el cambio es constante, ¿no? Estamos en un momento de entornos VUCA donde el cambio nos rodea y bueno, yo creo que esta experiencia que nos está tocando vivir, esta experiencia vital, pues puede ser un gran entrenamiento para todo esto, ¿no? Para ver cómo somos capaces de salir adelante y demostrarnos que podemos, porque de verdad podemos, solo es cuestión de tomar conciencia de lo que necesitamos y aplicar algunas herramientas.
Bueno, lo primero que quiero ver con vosotros, que además yo creo que así para abrir boca puede ser bastante interesante, cuando transitamos por algún momento difícil de nuestras vidas, por alguna dificultad, bueno, pues lo que hacemos es transitar por una curva, ¿no? Una curva de transición personal, ¿no? Y aquí lo que hemos hecho es una adaptación de esa curva al momento que estamos viviendo. Estemos todos tranquilos porque nos vamos a empezar a identificar por diferentes fases, pero es que todos tenemos que pasar por todas estas fases, todos estamos pasando por todas estas fases, es totalmente normal, es saludable que lo hagamos, nos detendremos en unas más u otras en función también de esos recursos personales que tengamos para afrontar lo que nos está pasando y por eso estamos aquí, para llenar la mochila de algún recurso más. Y bueno, vamos a ir viendo esa curva, ¿no? Os vais a ir identificando, si alguno quiere compartir en el chat en qué momento se está viendo ahora y María nos va contando. Bien, todo empieza de repente por lo que llamamos la parada de la llamada, ¿no? En esa curva de transición personal. Hay un nuevo virus en China, algo estamos oyendo, ¿vale? Pasamos a una segunda etapa de negación. Veréis que toda esta parte, negación, rabia, miedo, si algunos tenéis algún conocimiento en esta materia, veréis que coincide con alguna de las fases del duelo. Llegamos a ese momento de negación. China lo vemos como muy lejos. Empezamos a pensar que esto no va a pasar aquí, que no nos va a salpicar, que tenemos unas fronteras, que tenemos muchos kilómetros entre medias. Estamos en esa fase de no pasa nada, estemos tranquilos. De repente empiezan a pasar cosas y vemos que esto llega a nosotros. Y aquí es donde nos entra esa fase de rabia. ¿Por qué rabia? Luego lo veremos más concretamente. Porque se está sobrepasando un poco nuestras fronteras, ¿no? De lo que tenemos controlado, de lo justo, de lo injusto, de lo que consideramos justo o injusto. Empezamos a cuestionarnos porque nos han tomado medidas antes, porque nos han hecho las cosas de otra manera, si lo veíamos venir, ¿no? Desde China. De esa rabia transitamos hacia el miedo. ¿Qué me va a pasar? ¿Qué le va a pasar a mi familia? ¿Qué le va a pasar a la gente que quiero? ¿Qué le va a pasar a mi trabajo? ¿Qué le va a pasar a mi economía? Bueno, tenemos muchas personas en nuestro entorno y ya no solo tenemos miedo por nosotros mismos, sino también por esas personas que están cerca de nosotros, ¿no? Y luego, bueno, poco a poco vamos a ir viendo cómo estamos entrando en esa fase de aceptación y lo que llamamos la travesía del desierto, ¿no? Es ese momento en el que yo creo que ya nos estamos empezando a ver en estos días, no sé, insisto, habrá gente que esté en estos días, personas que lo hayan vivido hace unos días y personas que lo van a vivir un poquito después, pero nos notamos tristes, nos notamos vulnerables, sensibles, ¿vale? Estamos haciendo como esa digestión de lo que está pasando. Insisto, esto es importante que nos lo permitamos, porque forma parte de ese proceso. Y luego llegaremos, iremos subiendo ya por esa curva que vemos y llegaremos ya a una etapa de nuevos ámbitos y confianza, ¿no? Pues ya empiezo a cuidarme, a protegerme, a tomar conciencia de lo que yo puedo hacer y si depende de mí, luego lo veremos y empiezo a hacerlo. Veo esa parte de aprendizaje de esta vivencia súper importante, súper importante. Tomo conciencia también de ayudar a otros, me apoyo en el sentido del humor, confío en todo lo que me está enseñando, insisto, esta fase. Y bueno, llegaremos a un momento de arriba de esta curva de transición personal en el que ese coronavirus quedará atrás y vamos a ser todos, os lo aseguro, todos vamos a ser mucho más fuertes, todos nos conoceremos muchísimo mejor y lo interesante es que este autoconocimiento que hemos cogido y esta fortaleza que hemos cogido, esta mentalidad resiliente que ahora veremos, seamos capaces también de seguir alimentando a lo largo del tiempo. Pero primero quería que tomarais conciencia de que estemos donde estemos en esta parte de la curva, que estemos tranquilos porque es totalmente normal, no somos más débiles por ello ni somos menos fuertes, sino que es totalmente normal que estemos ahí. Bien. Y fijaros, ¿no? Visto esto, qué frase que yo creo que nos alumbra bastante. Se mide la inteligencia de un individuo no por la capacidad de incertidumbre, se mide la inteligencia de un individuo por la cantidad de incertidumbre que es capaz de soportar. Es decir, tenemos que ser capaces de soportar este momento de incertidumbre que estamos viviendo para poder transitar por esa curva que hemos visto. Y para esto necesitamos ser resilientes. ¿Qué es la resiliencia? Si alguno no habéis oído hablar de este palabra resiliencia, bueno, pues estará muy de moda. La resiliencia es esa capacidad que tenemos las personas de afrontar adversidades y de sobreponernos a ellas. Pero no solo de afrontarlas y sobreponernos, sino también ser capaces de surgir, de resurgir fortalecidos y transformados. Tiene un componente de transformación súper importante, que ese momento difícil que nos ha ocurrido en nuestras vidas nos sirva para crecer y para ser más fuertes. Eso es fundamental, ¿de acuerdo? Y pensar en todos esos momentos que todos hemos tenido a lo largo de nuestras vidas de dificultad, yo estoy convencida que a todos nos han hecho crecer y ser más fuertes, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gusta mucho esta metáfora para que entendamos un poco más el concepto de resiliencia.
La resiliencia es como un viaje en globo, fijaros, ¿no? Cuando está el globo, no sé si alguna vez habéis montado un globo, ¿no? Es una experiencia maravillosa, yo os la recomiendo. Cuando te estás elevando, ¿no? El globo necesita buscar esas corrientes de aire, ¿no? Para aprovechar, ¿no? Esa sinergia. Y a la vez necesitas estar soltando lastre, que es lo que no nos está permitiendo elevarnos. Al final, en este proceso de resiliencia es lo mismo. Esas corrientes de aire serían ese apoyo que buscamos, ¿vale? Para poder elevarnos en esta situación que estamos teniendo, como puede ser apuntarnos a este webinar, ¿no? Y luego también necesitamos actitudes y hábitos, deshacernos de ciertas actitudes que nos están lastrando y nos están impidiendo seguir ese proceso. Entonces, acordaros que somos como globos, tenemos que buscar corrientes de aire y tenemos que soltar lastre. Y todo esto es un proceso también que tendremos que hacer poco a poco y permitiéndonos hacerlo también al ritmo que cada uno de nosotros necesitamos y estamos preparados. Bien, fijaros, ¿qué nos va a permitir tener una mentalidad resiliente? Insisto, no solo ahora frente a lo que estamos viviendo, sino en general en nuestras vidas. Pues nos ayuda en este presente como parachoques ante cualquier adversidad. Los que lo estéis llevando mejor probablemente tendréis una mentalidad resiliente mucho más elevada, ¿no? Nos va a permitir también frenarnos, prepararnos ante los inconvenientes futuros. Es decir, ya no solo me ayuda ahora, sino que vivir esto me va a ayudar en un futuro. Y nos va a facilitar el potencial de cambio y crecimiento. Voy a insistir mucho en esto, cambio y crecimiento. Es importante que veamos lo que nos está ocurriendo como oportunidad de este cambio y este crecimiento. ¿Bien? Porque podemos encontrarnos con tres realidades ante las adversidades. Yo me puedo ver en tres situaciones. De repente una dificultad me viene y puedo quedarme en el daño. Es decir, me toca esa realidad, me resulta difícil, me hundo, no puedo levantarme, no puedo con ello. Esto pasa a veces, también es lícito y necesitaré ayuda especializada. Puedo resistir, puedo entrar en una posición de resistencia, voy a reaccionar con lo que está pasando, voy a seguir con mi vida, pero no voy a ser capaz de aprovechar ese potencial de crecimiento tan importante que estábamos diciendo. O puedo vivir una realidad de fortalecimiento, que sería la realidad más interesante, más constructiva. ¿Por qué? Porque me va a permitir utilizar estas experiencias, insisto, como aprendizaje y crecimiento. Entonces, si vemos que estamos en la fase de daño, estamos en esa realidad de daño, tendremos que pedir ayuda. Si vemos que estamos en una fase de resistencia, veremos luego algún recurso de cómo podemos tomar conciencia para saltar realmente a esa fase de fortalecimiento, que es la que nos va a permitir seguir creciendo como personas, para estar más preparados para lo que nos pueda venir, lo que nos pueda deparar en el futuro, ¿no? Y bien, quería también compartiros una metáfora muy bonita, que a mí me encanta, a mí me gustan mucho las historias, me gustan mucho las metáforas, y fijaros, no sé si sabíais que solo las ostras heridas producen perlas. Efectivamente, os voy a contar cómo se produce una perla. La ostra está tranquilita y en su fondo del mar y de repente se cuela alguna sustancia extraña, como puede ser un poquito de arena, y ¿cómo reacciona la ostra? Pues se defiende produciendo capas de nácar alrededor de ese cuerpo extraño. Y así es como al final se forma esa perla. Me parece una metáfora maravillosa, ¿no? Al final una perla es una herida cicatrizada. ¿Y a dónde quiero llevaros esto? A que todos somos perlas y vamos a ser perlas mucho más maravillosas, mucho más brillantes y estupendas después de pasar esto. Y somos las perlas que somos también por todo lo que nos ha pasado en un pasado. Y si hemos podido con ello, claro que vamos a poder también con esto. Entonces, bueno, perlas mías, vamos a seguir adelante con el webinar. Y fijaros, hablando de esto tenemos que hablar de actitud, ¿no? La actitud para mí es prácticamente todo en la vida y en esta situación yo quiero verla como ese pincel con el que nuestra mente colorea nuestra vida, ¿no? Y somos nosotros quienes vamos a elegir esos colores. No podemos cambiar la realidad, no tenemos una varita mágica para hacer desaparecer el virus, ¿no? No podemos cambiar esa realidad, pero lo que sí podemos es decidir y elegir cómo me voy a posicionar yo frente a esa realidad. ¿Voy a pintar mi entorno de grises o voy a pintar mi entorno de colores? ¿Voy a ver esto como oportunidad o voy a ver esto como imposibilidad de que no voy a poder con ello? Entonces, colocarnos en una actitud adecuada es un tema fundamental. Porque, como os decía, es una oportunidad de crecimiento y aprendizaje y siempre, yo creo que todo en la vida, la salida es hacia adentro. Tenemos que hacer primero ese trabajo personal
para poder convivir con lo que está pasando afuera. Y si tenemos personas a nuestro cargo, personas mayores, tenemos niños, tendremos que hacer primero ese trabajo personal para luego poder ayudar hacia afuera, ¿no? Es la metáfora como cuando volamos en avión y nos dicen que la mascarilla, nos cuentan cómo tenemos que ponérnosla, ¿no? Y dicen, primero nos ponemos nosotros la mascarilla y luego se lo ponemos a la persona de al lado. Efectivamente, si yo no tengo oxígeno, no puedo ayudar al otro a que tenga oxígeno. Entonces no os olvidéis de esto, tenéis que cuidaros vosotros, buscar en el interior y trabajar desde ahí, ¿no? Para luego poder interactuar de manera más adaptativa con todo lo que está pasando y poder también ayudar a otros. Y bueno, os quiero contar otra historia. Ya os he confesado que me gustan mucho las historias. Esta es una historia que ocurre entre fogones. Bueno, a mí también me gusta mucho la cocina. Entonces, esto era una chica joven, que su padre era cocinero. Y se acercó al restaurante donde trabajaba su padre muy preocupada porque tenía en ese momento un grave problema y no sabía qué hacer con ello y no sabía cómo gestionarlo. Y entonces le dijo, papá, no sé qué hacer ante esto que me está ocurriendo, ¿no? Lo veo muy grande y no sé qué hacer con ello. Y su padre, sin decirle nada, puso 3 ollas en el fuego. Puso 3 fuegos, puso 3 ollas y en la primera olla empezó a meter unos huevos. Y le dijo, hija mía, mira, el fuego y el agua hirviendo representan esas adversidades que tú estás teniendo, esas dificultades que tú estás teniendo. Y tú puedes ser como un huevo. Cuando entras en esa adversidad y en esa dificultad, te vuelves dura, te vuelves fuerte, te vuelves, ¿no?, demasiado coraza, ¿no? Y se fue a la segunda olla e introdujo unas zanahorias. Y dijo, hija mía, o también puedes ser como las zanahorias. Las zanahorias entran en el agua duras y después de esa agua, de esa ebullición, de esa adversidad, se vuelven blandas, ¿no?, y frágiles. Y dijo, pero también puedes ser como el café. Cogió la tercera olla, echó unos granos de café y dijo, puedes ser como el café, que después de sufrir ese calor y esa ebullición del agua, sale una sustancia energética y aromática. Entonces, bueno, esto es una reflexión de, evidentemente, lo interesante es que seamos como el café, ¿no? Que después de una adversidad salgamos con energía, fortalecidos y todos con un buen aroma, ¿no? Que embriague todo lo que tenemos alrededor. Pero ojo, también en algunos momentos tendremos que permitirnos ser huevos. Alguna vez también algo nos hará hacer un poco de coraza y adaptativamente a lo mejor también lo necesitamos por un tiempo. O por otro lado, a veces también seremos como zanahorias que nos derrumbamos y también nos tenemos que permitir ese ratito de llorar, ese ratito de estar con nosotros mismos y pasar también esa emoción y dejarla que salga. Entonces, bueno, esa reflexión de cuando nos enfrentemos a estas situaciones, preguntar, ¿soy huevo, soy zanahoria, soy café? ¿No? ¿Y cuánto tiempo me quiero quedar en este estado de zanahoria, en este estado de café? ¿A dónde me lleva? ¿Y qué hago? ¿No? Entonces, bueno, ahí os dejo yo creo que esta historia. Y bien, quería también traeros aquí a otra autora que a mí me encanta, que es Byron Katie, que tiene un trabajo interesantísimo que se llama The Work, pero bueno, ya que os traigo una reflexión que ella hace, que creo que tiene mucho que ver con lo que estamos viendo y por lo que estamos buceando. Ella habla de que existen 3 asuntos, ¿no?, en la vida. Tenemos lo que serían mis asuntos, los asuntos del otro y lo que llamaríamos los asuntos de Dios, entendiendo Dios por lo que no depende ni de ti, de mí, ¿no?, lo que yo no puedo controlar. Mis asuntos serían aquello que sí depende de mí, que yo puedo controlar. Los asuntos del otro serían en los que yo no puedo influir, son los de la otra persona. Yo ahí no tengo un mando a distancia para influir en eso. Y los asuntos de Dios serían esos asuntos que nos escapan a todos, ¿no?, que de repente haya aparecido el COVID-19, pues es un asunto de Dios, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué quiero que lleguemos a esta reflexión? Porque normalmente influimos o perdemos mucha energía, invertimos mucha energía en estar aquí, en los asuntos del otro o en los asuntos de Dios, ¿no? ¿Y si los gobernantes hicieran esto? ¿Y si en China tal? ¿Y si no sé qué? ¿No? En vez de quedarnos aquí, en decir, bueno, a ver, ¿cuál es mi parcela? ¿Qué sí depende de mí? En lo que yo puedo influir. Voy a focalizar toda mi energía ahí. Porque en la otra no tiene sentido, me estoy quemando energía, pero no estoy siendo constructiva, ¿bien? Entonces, una vez que hemos explicado estos 3 asuntos, pues los adelantaba, porque fijaros también qué interesante, vamos a ver aquí un círculo de influencia, y en este caso lo hemos tuneado a lo que es la realidad del COVID-19. En el círculo de dentro, en verde, tendríamos ¿qué puedo controlar yo? ¿Qué sí está en mi mano y qué depende de mí? Que fundamentalmente son mis pensamientos y mi comportamiento, ¿de acuerdo? Yo puedo gestionar qué pensamientos me coloco, si son limitantes, si son potenciadores, y puedo controlar cómo me comporto. Ahora veremos. En el segundo aro tendríamos en qué puedo influir. No depende de mí,
pero algunos aspectos que sí pueda influir de alguna manera. Y en el tercer aro, en el rojo, tendríamos qué está fuera de mi control. Aquí yo no voy a poder influir. Entonces voy a intentar poner sobre todo atención en esto, ¿no? En qué puedo controlar, cómo invierto mi tiempo, sigo las normas de seguridad que me están indicando desde sanidad, con quién elijo pasar mi tiempo aunque sea a distancia, ¿no? Cuido mi forma física, trato de estar activo, ¿no? Para que mi mente no se vaya a que le haga bola a todo lo que está pasando. Luego tendríamos en qué puedo influir. Habrá algunos que sí, que no, ¿no? Bueno, pues en qué modo puedo influir o no en el bienestar de los que me rodean. Puedo gestionar, ayudar a gestionar a otras personas el pánico, las conductas de los demás, ¿no? Mis gastos, ¿no? En este caso, pues podremos influir en cierta medida o no. Yo, por ejemplo, pues se me han paralizado todas las acciones formativas presenciales de 2 meses. Ahí yo no puedo influir, no depende de mí. Pero sí depende de mí de repente de decir, bueno, vamos a turnearlo a online, ¿no? Vamos a hacer nuestro trabajo desde un enfoque online. Con lo cual, pues va a haber aspectos en los que a vos de pronto pienso que no puedo influir, pero luego voy a poder influir, ¿no? Y luego, ¿qué está fuera de mi control? Bueno, pues los medios de comunicación no están en mi control. Sí pueden estar el uso que yo doy de esos medios de comunicación, ¿no? Si llueve y hace sol, no puedo influir en eso, pero sí en intentar, si sé que llueve y voy a estar más apagada, pues poner ese día un poco más interés en hacer cosas que me suban esa energía, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que es una reflexión interesante de qué estamos haciendo que sí depende de mí, que sí depende de mi control, en lo que yo sí puedo influir para seguir trabajando en esa línea y en qué no puedo influir para dejar de invertir energía y gastar energía en algo que poco voy a poder hacer, ¿no? Y si puedo, pues adelante. Bien, y con todo esto, para ayudarnos a hacer esta reflexión, os lanzo 3 preguntas. Esta, bueno, es para que nos las llevemos para estos días y reflexionemos sobre ellas. Pero fijaros qué interesantes son. ¿Qué es lo que no controlo de esta situación? Es decir, ¿qué estoy intentando controlar que no voy a poder controlar? Pero probablemente me esté poniendo de mal humor no controlarlo, ¿vale? ¿Qué es lo que no controlo? ¿Qué es lo que estoy intentando controlar? Como decíamos, ¿no? No es de mí, no es mío, ¿no? ¿Y qué podría controlar que no estoy controlando? Es decir, vamos a focalizarnos en lo que sí depende de mí y yo puedo controlar y voy a identificar aquello que quiero controlar, pero que es imposible que controle. Puede sonar un poco perogrullo, pero yo creo que nos puede dar respuestas a cómo podemos bucear un poco por esos círculos que hemos estado viendo. Bien, y el primer recurso que os voy a lanzar, aunque todavía no hemos entrado a la parte de técnicas, tenemos que activar todos nuestro dron. Todos tenemos por aquí, tenemos que imaginar que tuviéramos como un dron de autoobservación. Os voy a invitar a que pongáis todos la mano así, le deis al botoncito de encender, pip, pip, sí, todos, también los que estáis más lejos, ahí hay un botoncito, pam, vale, acabamos de dejarnos ahí sobrevolando nuestro dron de autoobservación. Entonces, está grabando todo lo que estamos haciendo, con lo cual vamos a ver, porque el primer paso es darnos cuenta, ¿no? Y a partir de ahí ya empezaremos a ver qué pasa y qué hacemos con eso. Y para esto os voy a presentar cómo podemos transitar de lo que yo llamo del OPE al ODA, que puede sonar así muy, muy jeroglífico, pero ahora os lo explico. ¿Qué sería transitar por el OPE? Serían los primeros pasos que yo os invito a dar. Os invito a que estos días os observéis y os hagáis muchas preguntas. Hoy parece que me he levantado más plof. ¿Qué ha pasado? ¿He tenido algún tipo de pensamiento? ¿Me acosté más tarde? ¿No hice mis ejercicios de relajación antes de dormir? No lo sé. Que nos observemos y que nos hagamos preguntas a nosotros mismos. Y sobre todo que nos escuchemos. Nos cuesta mucho la escucha activa, pero nos cuesta también mucho la escucha activa en nuestro diálogo interior. Os decía antes que las salidas hacia adentro, el diálogo interior, las conversaciones con nosotros mismos son las primeras a las que tenemos que prestar atención. Entonces nos tomaremos unos días para observarnos, para preguntarnos y para escucharnos. Y bueno, como yo soy de campo y me gusta mucho la expresión de dejar en barbecho, lo dejaremos en barbecho, hay unos días quietecitos sin cultivar, que aquello repose, y luego pasaremos al ODA, ya pasamos a un nivel siguiente de pantalla. Volveremos a observarnos, aquí ya nos daremos cuenta de cosas, porque ya nos hemos entrenado en toda esa parte de preguntarnos y escucharnos, y nos daremos cuenta de cosas y podremos actuar, ¿vale? Nos daremos cuenta de qué trabajos hacia mí misma me ayudan, me desayudan, me ayuda a estar mucho tiempo con el telediario o me desayuda,
me ayuda a llamar a esa gente que quiero y pasar rato telefónico con esas personas o me desayudan, ¿vale? Me daré cuenta de una serie de patrones, de conductas, y a partir de ahí ya veré cuáles son mis patrones, mis conductas que más me ayudan, las ayudadoras, y las puedo seguir repitiendo, y cuáles son las que son menos ayudadoras y me lastran más, con lo cual tendré que ir intentando dejarlas un poquito más de lado, ¿vale? Entonces os invito a que transitéis todos desde el OPE hasta el ODA. Bueno, y sobre todo también preguntarnos, esta es la pregunta del millón, ¿qué mensaje creo que trae para mí el COVID-19? Yo creo que es una vivencia que como sociedad, como a nivel mundial, nos trae unos mensajes brutales, ¿vale? Totalmente convencida. Pero ahora el trabajo, como decía, tiene que empezar por nosotros mismos. ¿Qué mensaje creo yo que a mí me trae el COVID-19? ¿no? Y bueno, como aquí casi no me estáis escuchando ninguno y estamos así en confianza, pues por ejemplo, yo os voy a compartir, ¿no?, algún mensaje que me trae a mí el COVID-19. Yo en mi día a día pues tengo bastante ajetreo, soy una persona muy activa, no paro. Pues a lo mejor, por ejemplo, a mí uno de los mensajes que me ha traído es que tengo que parar un poquito, tengo que dedicarme más tiempo a mí, tengo que dedicar más tiempo a la gente que es importante para mí, a cuidarme yo, también a cuidar a la gente que quiero, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, me ha podido traer el mensaje de hay que estar en constante invención profesional y crecimiento. Entonces, bueno, os invito a que cada uno os hagáis esta pregunta. ¿Qué os ha traído a cada uno de vosotros el COVID? Porque ya lo vamos a ver desde un lado mucho más constructivo y más ayudador. Y bueno, vamos a bucear un poco por la inteligencia emocional. No vamos a profundizar demasiado porque quiero que lo centremos todo alrededor de la situación que estamos viviendo, pero sí es interesante porque fijaros, ¿cuál creéis que es el secreto que permite a personas que atraviesan grandes dificultades, algunas de ellas, aún así, lleguen a ser la mejor versión de sí mismas? Fijaros, esas personas que son capaces de ser mejores incluso y sacar su 2.0 en situación de dificultad. Pues ahí es donde entra en juego la inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? Bueno, pues sería esa capacidad, es esa capacidad que tenemos de reconocer nuestros propios sentimientos, de identificar a través de la empatía los sentimientos de otras personas, y esto nos va a ayudar, esta toma de conciencia, de saber gestionar primero mejor mis emociones y también poder relacionarme mejor, tener mejores habilidades sociales con los demás, ¿vale? Entonces sería la parte de identificar y gestionar emociones, tanto las mías como las personas de mi entorno. Y aquí hablaríamos, como decíamos, de dos partes, ¿no? La intrapersonal, que esa sería la inteligencia emocional yo conmigo, es decir, autoconciencia, autorregulación y motivación, luego las veremos, y la inteligencia interpersonal, que sería la que yo tengo con otras personas. Como hemos dicho, esa capacidad de ponerme en los zapatos del otro y a partir de ahí mejorar mis habilidades sociales con esa persona. Entonces, bueno, os presento aquí un poco las 5 dimensiones. Primero entraríamos en esa autoconciencia, conozco los propios cambios internos que estoy teniendo, qué estoy sintiendo, aprendo a poner nombre a esas emociones que tengo. Pasaríamos luego a la parte de gestión emocional. Ahora que ya sé qué emociones estoy sintiendo, ¿cómo las gestiono para que sean adaptativas, para que me sumen, para que no me resten? Y luego la parte de motivación fundamental, ¿no? Porque es ese motor, es ese empuje que me va a dar, cómo lo conecto con todo eso. Esta sería en relación a la inteligencia emocional que tiene que ver conmigo. Y luego la inteligencia emocional interpersonal que tiene que ver con los demás, esa capacidad de entender los sentimientos del otro, las necesidades del otro, las vivencias del otro y desde ahí también poder influir en ellos de una manera positiva, mejorando nuestras relaciones y también pudiendo ayudar a los demás. Entonces, bueno, como os decía, nos fijaremos en la intrapersonal, cómo identifico yo mis emociones y cómo las gestiono. Bien, pues veíamos, ¿no? El primer paso es autoconciencia emocional. Reconozco y entiendo mis propias emociones y estados de ánimo. Vuelvo a decir, ¿cómo me siento? ¿Tengo rabia? ¿Tengo ira? ¿Tengo enfado? Parece que todo es igual, pero son grados. Me hago preguntas y intento, ¿no?, ponerle nombre a eso que estoy sintiendo. Luego pasaría a un estado de cuando ya sé que estoy enfadada, he descubierto que ese enfado lo que tengo, ¿qué hago con ese enfado? Luego haremos alguna técnica, ¿no?, de cómo puedo gestionar eso, pero la parte de autorregulación me permitiría cómo la coloco, porque no es adaptativo neutralizar esa emoción está ahí para algo, lo veremos ahora, ni tampoco es adaptativo dejarme entrar en secuestro emocional, con lo cual vamos a ver cómo
gestionamos eso que nos está pasando. Y luego la parte de motivación. La motivación es la gasolina del cerebro, es súper importante. Es muy importante en estos días, y lo vamos a ver, que nos pongamos pequeños retos, pequeños objetivos, consigamos pequeños logros en cosas muy cotidianas, aprovechando que en el día a día a lo mejor no podemos, ¿no? Y estemos motivados con esos pequeños logros que vamos consiguiendo, porque esa va a ser nuestra gasolina. Bueno, y ahora ya vamos a ver a nuestras amigas, las emociones que están ahí, que no hay emociones buenas y malas, ¿vale? Todas son buenas, todas son positivas, porque todas están ahí para ayudarme y para lanzarme mensajes, ¿vale? Las emociones son mensajes que nos ayudan a saber cómo reaccionamos en cada momento. Los coaches decimos que hay emociones de poder y emociones de acción. Las de poder serían pues las que los mola tener, ¿no? Pues la alegría, el entusiasmo, y las de poder serían las que son un poquito más desagradables, como puede ser la tristeza, ¿no? ¿Por qué son de poder? Porque si las escuchamos nos ponen en acción hacia algo y nos van a ayudar a seguir avanzando. Entonces, bueno, ¿qué son las emociones? Bueno, pues son ese conjunto de reacciones orgánicas que experimentamos al responder a ciertos estímulos. Y estas emociones nos van a permitir, ante esos estímulos, adaptarnos a esa situación. Con lo cual son adaptativas, es algo que necesitamos y que además es innato en el ser humano. Fijaros, algunas características están relacionadas con nuestro bienestar, incluso con nuestra supervivencia. Imaginaros el miedo. Si no tuviéramos la capacidad del miedo, pues cuando el hombre de las cavernas vio llegar al mamut, si su cerebro reptiliano no lo hubiera avisado de peligro y hubiera salido corriendo, pues no estaríamos aquí ninguno, ¿no? O sea, todas son adaptativas y tienen que ver con la supervivencia. Se generan como respuesta a un estímulo externo o interno. En este caso está siendo un estímulo externo, que es el COVID-19. Producen modificaciones fisiológicas significativas. Cuando tenemos una emoción, cuando nos sube una emoción, nuestro cuerpo reacciona, es algo que nosotros no controlamos, y la sangre va a diferentes puntos de nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando tenemos miedo, la sangre va a todo el cuerpo menos a la cabeza para que podamos ponernos en movimiento. Si nuestro miedo decide, podemos ser ataque, podemos ser huida, pero si decimos huida, para que nuestro cuerpo pueda reaccionar, ¿no? O cuando estamos enfadados, la sangre nos viene a las manos, ¿no? Para ponernos en defensa. Fijaros, nuestro cuerpo adaptativamente se coloca fisiológicamente para que podamos reaccionar. Tienen una corta duración, pero una elevada intensidad. ¿De acuerdo? Si se alarga ya más en el tiempo y ya le metemos un componente cognitivo, ya estaríamos hablando de sentimiento, y si ya nos quedamos a vivir en esa emoción, en ese sentimiento, podríamos caer en patología, ¿no? Como puede ser una tristeza temporal, es una tristeza buena y adaptativa, pero si nos quedamos a vivir en la tristeza, podríamos ya entrar en un cuadro pues, de depresión, etcétera. Nos conecta con nuestros intereses y necesidades y también con nuestros valores. Lo veremos luego en una de las técnicas. Debajo de cada emoción que nos resulta difícil de gestionar va a haber una necesidad no cubierta. Por eso nos conecta con nuestras necesidades. Luego nos expone los problemas para que la razón los resuelva. Al final, la emoción y razón trabajan de la mano. Tenemos que saber cómo las equilibramos para que nos ayuden. Y ofrecen una disposición definitiva a actuar. Emoción, ¿vale? Nos lleva a movernos, a actuar, ¿no? detrás de esa emoción. Entonces, bueno, quería preguntaros por ahí por el chat si conocéis cuáles son las 6 emociones básicas, ¿no? Que habló de ellas Paul Ekman. Y bueno, sé que está ahí María pendiente del chat y no sé si os suenan, nos suenan, alguno por ahí sabrá decirme algunas. Y bueno, seguro que si conocéis alguna, probablemente los que más las conozcáis, si os suenan por ahí, os sonarán de esta película. Igual muchos de ellos la habéis visto, la película del revés. Si no la habéis visto, por favor, en estos días es el momento. Si tenéis niños, también es importante que la veáis con ellos y luego además la comentéis con ellos. Y bueno, pues vemos que estas son las emociones básicas. Tenemos por aquí el miedo, tenemos la ira, tenemos la alegría, tenemos el asco, tenemos la tristeza y tenemos una más que no sale en la película, que es la sorpresa, ¿vale? Pero esta también es una emoción básica. Como os decía, en total son 6. Todas son nuestras amigas, todas están ahí para ayudarnos, todas son adaptativas y fijaros, ¿no? Cada una me va a avisar de algo, me va a proteger de algo y está ahí para algo, ¿no? El miedo, ¿cuándo salta? Pues cuando necesitamos tener esa protección, ¿no? Cuando necesitamos protegernos de algo. La ira, cuando entendemos que se están sobrepasando nuestras barreras o vemos una situación de injusticia, ¿no? Reaccionamos con esa ira en el grado que sea. La alegría, cuando tenemos acontecimientos agradables, que además queremos que se vuelvan a producir y queremos seguir viviéndolos.
El asco es el rechazo. Fijaros, cuando leemos algo, esto está estropeado, nuestro instinto nos está protegiendo para que no comamos eso, ¿no? La tristeza, hay un acontecimiento difícil en nuestra vida, hay una pérdida en este caso, la tristeza va asociada a la pérdida, y entonces necesitamos transitar y reintegrar eso que nos acaba de ocurrir. Ahí es muy importante esa tristeza para que podamos hacer ese proceso. Y la sorpresa, cuando tenemos un acontecimiento pues, que no esperamos, para que también sepamos orientarnos, ¿no? Y estar preparados a ver qué viene después, ¿no? A ver lo que viene es bueno, malo, ¿no? ¿Qué tengo que hacer con ello? Bien. Y bueno, pues lo que sí vamos a ver ahora os he seleccionado las 3 emociones que están más presentes, más latentes en este momento ante el COVID-19, que serían el miedo, la rabia y la tristeza. ¿Por qué el miedo? Porque el virus es una amenaza, lo vemos como una amenaza y es una amenaza real. Es una amenaza a nuestra salud, es una amenaza incluso a nuestra propia vida, ¿no? Todos tenemos casos cercanos de personas que desgraciadamente no solo han estado enfermas o están enfermas, sino que están falleciendo. Entonces, claro que hay miedo, porque hay una amenaza real, ¿no? La rabia, bueno, pues porque se está anteponiendo un obstáculo en nuestra vida. No podemos llevar una vida normal, no podemos salir a la calle, no podemos abrazar a nuestros seres queridos, no podemos estar con ellos, no podemos continuar con el ritmo de nuestro trabajo, ¿no? Estamos privados de esa libertad, ¿no? Ahí es normal que sintamos rabia por esa situación. Y luego la tristeza. Estamos perdiendo, como decíamos, estamos perdiendo libertad, estamos perdiendo toma de decisiones, estamos sometidos a unas instrucciones que nos están dando que tenemos que cumplir, nos gusten o no. Es normal que nos sintamos tristes, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver cómo podemos ir navegando por las diferentes, ¿no? Como decíamos, ¿por qué el miedo es adaptativo? Porque me prepara para la lucha o para la huida, ¿de acuerdo? En este lado, en este momento, pues, bueno, la lucha, estamos poniéndonos nuestros EPIs, estamos tomando nuestros protocolos de higiene, de seguridad. Para la huida, tenemos que estarnos en casa, tranquilos, que es para no enfrentarnos a ese virus, porque no tenemos herramientas para combatirlo, ¿vale? El miedo me hace que focalice mi atención en esa amenaza, claro, para poder resolverla, y me ayuda a tomar precauciones. Como os decía, también podemos tener cambios fisiológicos. Es normal que podamos estar, pues, de repente mareados, o sentimos que estamos un poco bloqueados, que no tenemos la atención como la solemos tener, o la concentración, totalmente normal, ¿no? Y bueno, pues hacer lo que estamos haciendo, quedarnos en casa, salir lo menos posible, a comprar, protegernos cuando salimos y sobre todo intentar cambiar la percepción de las cosas y reenfocarlo, como decíamos, desde esa oportunidad de crecimiento y de aprendizaje y de confianza en de que vamos a poder seguir adelante. El enfado, la rabia, claro que son adaptativas, ¿no? Me ayudan también a luchar y a defenderme, son importantísimas para entender y construir este cambio que nos está tocando vivir. Y bueno, cuando estamos en enfado, en rabia, pues ya sabéis, se nos sube toda la sangre a la cabeza, se nos acelera el ritmo cardíaco, se dispara nuestra adrenalina, consumimos mucha energía. Fijaros, cuando estamos rabiosos, después estamos como agotados, ¿no? O sea, entonces, bueno, todas estas manifestaciones fisiológicas están ahí. Y luego, ¿qué puedo hacer? Cuando me noto, cuando me escucho en ese del alauda que decíamos, pararme, no pasa nada. Me paro, cuento hasta 10, respiro, voy a buscar actividades que me puedan desahogar y llevar mi atención hacia otro lado, no seguir focalizando en eso y poco a poco ir colocando ese enfado, y hablar también de ello. Esto me va a ayudar a neutralizar ese foco negativo. Veremos luego algunas dinámicas, algunas técnicas. Y luego, bueno, pues nuestra amiga la tristeza, ¿no? La tristeza y la ansiedad, pues bueno, es necesaria. Tengo que pasar este duelo, tenemos que pasar todos este duelo porque, como decíamos, está habiendo una serie de pérdidas y tenemos que transitar por ese duelo. Entonces, bueno, normal totalmente que nos sintamos bajos de energía, con menos entusiasmo, bueno, tengamos momentos estos de nostalgia, nos queramos dar nuestros lloros, todo totalmente normal. Pero bueno, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues prestar atención a ese nivel de estrés, que no se dispare, a mis estados de ánimo, permitirme esos ratos de tristeza, pero intentar que no sea el eje, ¿no? El conductor de todo, no entrar en bucle, y luego pues cuidarnos en todo lo que estamos diciendo. Y también nos ayuda frente a la tristeza a hablar también con otras personas y compartir cómo nos sentimos. Bien, y bueno, pues aquí nos viene la alegría de la peli del revés, ¿no? Que nos da este consejo, ¿no? Vamos a ver cómo construimos emociones adaptativas, cómo esas emociones dejamos que sean adaptativas. Bueno, pues asumiendo
porque es una realidad que no puedo eliminar ni hacer desaparecer el COVID-19, pero sí puedo cambiar mi forma de pensar en relación a él. Y yo espero que después de este webinar todos empecemos un poco también a cambiar nuestra forma de pensar sobre él, y ya no solo desde la confrontación, porque no vamos a poder hacer que desaparezca, sino desde la responsabilidad personal de qué puedo hacer yo, ¿no? ¿Qué está en mi mano? Bien, y bueno, aquí os quería plantear una metáfora que yo creo que es muy símil, ¿no? De cómo las palomitas explotan cuando las metemos en el microondas, ¿no? Que adquieren una temperatura y no soportan tanta temperatura, ¡pum!, y explotan, ¿no? Pues es un poco cuando entramos en rabia extrema, como también pues de repente empieza a subir la temperatura porque estamos enfadados y llega un momento en que podemos explotar. La buena noticia es que las palomitas, las pobres, no pueden hacer nada, pero nosotros sí. Entonces, escuchémonos cuando tenemos esos momentos de enfado, por ejemplo, de rabia, y aprendamos a leer también nuestras emociones fisiológicas. Me late el corazón, perdón, manifestaciones, me late el corazón, me sube la sangre, porque si me doy cuenta de lo que me está pasando, podré aprender a leerme y la próxima vez, igual un minutito antes, podré hacer algo con ello. Y bueno, ¿qué pasa si no estoy siendo capaz de tener una buena gestión emocional? ¿Qué ocurre entonces, no? Pues bueno, si no estoy gestionando bien mi miedo, puedo entrar en pánico. Fijaros, ¿no? Lo hemos visto, ¿no? Compras desmesuradas, el tema del papel higiénico, pues estamos todos aquí en pánico. ¿Qué pasa si no gestionamos esa rabia? Pues caemos en la intolerancia. Estamos todo el día criticando lo que sale en las noticias, si se hace A porque se hace A, si se hace B porque se hace B, ¿no? La tristeza, como decíamos, si la alargamos y ya no solo sea una emoción adaptativa temporal, podemos caer en una depresión. Entonces, ojo, porque tenemos que gestionar todas estas emociones. Luego veremos recursos. Bien, y quería también esbozaros los estados emocionales, los 4 estados emocionales en los que nos podemos quedar un poco ahí, a vivir, ¿no? Fijaros, aquí cruzamos 2 ejes. Por un lado, vamos a tomar conciencia de lo que yo creo que sí depende de mí, en lo que yo puedo intervenir, y aquí en lo que no puedo intervenir, en lo que yo no puedo modificar. Y por otro lado, puedo tomar una actitud de aceptación o puedo tomar una actitud de rechazo ante lo que está pasando. Si creo que no puedo modificar algo y estoy en fase negación, en postura negación, tendré resentimiento. Si estoy viendo que yo sí puedo intervenir, pero estoy negativa, no estoy conectando con qué puedo hacer. Y entonces me resigno y tampoco me pongo en acción y tampoco me muevo. Ahora, si pienso que no puedo modificar algo, pero lo estoy aceptando, lo que ocurre adaptativamente, me sentiré más en armonía. Y si además creo que puedo hacer algo, lo estoy aceptando, tendré una aspiración de qué puedo hacer con ello y me pondré en marcha. Entonces, bueno, es interesante ver en qué estado emocional estamos transitando, porque ese resentimiento, ¿no?, nos va a llevar a tener ira, nos va a fomentar la emoción de la ira. Ha ocurrido un hecho y rechazo ese hecho, yo estoy en una posición negativa ante ese hecho, voy a tener ese resentimiento. Si ha ocurrido algo que rechazo, sé que puedo hacer algo, pero no me estoy sintiendo capaz de hacer algo, voy a entrar en la tristeza, voy a entrar en esa posición de resignación. Y luego si, bueno, ha ocurrido un hecho que acepto, que entiendo que ha venido, que no se puede hacer nada para evitarlo, pero como veo que no puedo, veo que no puedo cambiar, no lo asumo, lo acepto así, puedo entrar en un estado de armonía, voy a tener una emoción de aceptación. Y si además lo acepto, lo enfoco, me centro en lo que yo sí puedo cambiar, aspiro a ser constructivo con esto, voy a entrar en esa fase de alegría. Entonces, bueno, a mí sí me gustaría preguntaros ahora por el chat, ¿en qué estado emocional estáis transitando más estos días? ¿Os veis más en ese resentimiento? No acepto, no miro dónde yo puedo sumar, en esa resignación de no termino de arrancar para aportar mi granito de arena. ¿Estáis en esa armonía? Decir, bueno, hay una parte que no puedo hacer nada con ello, pero voy a hacer que esto no me descoloque, ¿no?, emocionalmente, o estáis en esa fase de aspiración de estáis focalizándoos hacia el crecimiento y hacia la oportunidad y hacia ayudar a otros, ¿no? Yo creo que es interesante ver dónde estamos transitando y a partir de ahí ver, bueno, a cuál puedo transitar, cuál puede ser el siguiente estado emocional que me va a ayudar. Entonces, bueno, interesantes reflexiones. Os estoy dejando deberes para estos días, para que estéis ahí todos centrados con foco en vuestra inteligencia emocional. Bien, ¿y cuáles serían los principios clave para que seamos capaces, cuando hemos tomado conciencia de en qué estado estoy, cómo lo rediseño? Bueno, pues primero,
Tu estado responde a tu diálogo interior, a tus comunicaciones contigo mismo sobre los hechos que ocurren. No es tanto lo que ocurre, sino lo que yo me cuento que ocurre. Entonces, ojo también con todas esas conversaciones que tenemos con nosotros mismos, ¿no? Tomar conciencia de que este diálogo me puede llevar a un lugar o a otro, ¿no? ¿Hacia dónde me lleva este diálogo? ¿Hacia dónde me lleva este otro? Bueno, pues voy a intentar dialogar con aquel que me lleve a un lugar más adaptativo, ¿no? Y darnos cuenta de que es un juicio inconsciente sobre lo que ocurre, no es el hecho real en sí, ¿vale? Una misma realidad, pues yo puedo enfocar el COVID-19, como os decía, desde qué mensajes me trae, qué aprendizaje me trae, o me puedo quedar solo en la parte mala del COVID-19, de que no puedo salir de casa y no puedo abrazar a mis padres, ¿no? Yo decido cómo enfoco. Y este estado emocional que surge es automático, con lo cual lo importante es lo que hacemos con él y el tiempo que permanecemos en él. Insisto, nos tenemos que dar permiso para sentir y para permanecer emocionalmente un tiempo en un estado, pero tenemos que tratar de no quedarnos a vivir en ciertos estados emocionales. Y solo cambia un estado emocional cuando lo sustituimos por otro, con lo cual siempre vamos a buscar ese recurso que lo va a compensar. Si yo estoy nerviosa, voy a buscar paz y voy a pensar en paz y en cómo conseguir la paz, no tanto quedarme en estoy nerviosa, estoy nerviosa, estoy nerviosa, sino voy a identificar qué aspectos o qué personas o qué situaciones o qué cosas puedo hacer para trabajarme esa paz, ¿vale? Entonces, bueno, aquí espero que cada uno hayáis tomado nota de que podéis ir poniendo en marcha. Y bueno, yo creo que también este gráfico es muy gráfico, nunca mejor dicho, ¿no? ¿Quién puedo ser yo durante el COVID-19? Habréis visto seguramente alguna representación de la zona de confort, ¿no? Esa zona en la que todos estamos a gusto, calentitos, no arriesgamos, es cómoda, pero realmente ahí no se produce crecimiento ni aprendizaje. Cuando salimos de la zona de confort vivimos una primera fase de zona de miedo. Luego, si seguimos transitando, llegaremos a una zona de aprendizaje súper interesante, donde descubriremos un montón de cosas y luego finalmente llegaremos a esa zona de crecimiento. Si seguimos estos procesos en cualquier situación, cada vez iremos aumentando más nuestra zona de confort, iremos creciendo más. Entonces, bueno, fijaros que esto nos va a sonar seguro a casi todos. Cuando hemos estado transitando por esa zona de miedo, estaban presentes el miedo, la ira, nos quejábamos a menudo, nos irritábamos fácilmente, teníamos compras compulsivas, ¿no? Papel higiénico, comida, medicamentos, reenviábamos como locos todos los WhatsApp que nos llegaban al móvil, seguro, si es que lo hemos hecho todos, ¿no? En esa fase de miedo, ¿no? Luego ya esto se ha ido calmando y espero que ya estemos en esta zona de aprendizaje, ¿eh? Tomamos conciencia de mis emociones, lo que estamos diciendo, comenzamos a soltar lo que no podemos controlar, ¿vale? Para que no arraigarnos ahí. Somos conscientes de la situación y de cómo podemos actuar, que depende de mí. Reconocemos que todos tratamos de dar lo mejor, no nos ponemos en esa parte tan intolerante. Contrastamos la información para no difundir bulos, ya no mandamos a mansalva todo lo que nos llega al móvil. Dejamos de consumir tanta cantidad de noticias dañinas, sino ya nos vamos dosificando mucho más. Y bueno, poco a poco, de verdad, todos vamos a ir transitando ya por esa zona de crecimiento. Vamos a buscar ese propósito de todo esto, vivir el presente enfocándonos en positivo hacia el futuro, nos escuchamos, nos permitimos, tratamos de potenciar la alegría, ¿no? y contagiar también a otros esperanza, buscar practicar la calma, la serenidad, la paciencia, todo esto es interesante. Nos vamos a ir adaptando poco a poco a los nuevos cambios. Aquí también es muy importante un recurso, la creatividad, tirar de creatividad, que todos tenemos un niño dentro y es interesante dejarlo fluir en estos días. Somos empáticos, nos colocamos en los zapatos de otro, intentamos ayudar desde ahí, ponemos nuestros talentos, cada uno lo que sabemos hacer al servicio de los demás. Yo estas semanas, pues bueno, trato de darme apoyo emocional a todo el que llega y está ahí y lo necesita, ¿no? Pues es lo que yo sé hacer, yo no sé hacer otra cosa, ¿no? Es decir, que cada uno lo que sabemos, bueno, pues a lo mejor yo hago magdalenas y se las puedo regalar a la vecina, pues cada uno qué podemos sumar y aportar, ¿no? Y bueno, refuerzo mis relaciones, voy a retomar esas relaciones, esa gente que a lo mejor tenía más abandonada y voy a valorar y agradecer también la parte constructiva y de crecimiento que me trae todo esto. Entonces, bueno, fijaros, también aquí podéis identificar en qué parte estáis para que podáis tomar conciencia de lo que ya vamos dejando atrás y también de lo que va a ir llegando.
Bueno, ya vamos a ir ya cerrando con técnicas de gestión emocional. Vamos a ver técnicas de gestión emocional porque si, como decíamos, somos capaces de escuchar estos mensajes emocionales, voy a poder influir en mi conducta, voy a poder hacer algo con ello. Entonces os he traído un botiquín emocional. Vamos a ver algunas técnicas de autoconocimiento, de autorregulación y de motivación. Entonces, aquí atentos para cada uno, apuntaros las que vayáis a poner en marcha, cojáis ese compromiso personal con cada uno de ellos, con vosotros mismos y animaros a que os pongáis manos a la obra. Bien, las técnicas de autoconocimiento es el primer paso, ¿vale? Saber poner nombre a las emociones. Qué tipo de emociones estoy sintiendo en este momento, en qué circunstancias aparecen, voy a pillarme, identificarme con ese dron que os he regalado, en qué momentos aparecen o en qué circunstancias esas emociones, identificar esos impulsores, esos detonantes que las provocan. Entonces, bueno, tenemos varias. Yo os he traído aquí el termómetro emocional, de repente pararnos y tomarnos la temperatura emocional, no solo la física, ¿no? ¿Cómo me siento? A ver, ahora mismo cada uno de vosotros, ¿qué elegiríais? ¿Estáis en el enojado para explotar, en el exaltado muy nervioso, en el inquieto, intranquilo, molesto, nervioso o estamos tranquilos, ¿no? Pues probablemente a lo largo del día pasaremos por diferentes momentos, ¿no? Entonces, pues en algún momento que veamos que estamos más así, voy a ponerme el termómetro emocional y voy a mirar dónde estoy. ¿Cómo lo expreso? ¿Cómo lo expreso físicamente? ¿Cómo lo expreso con mi comportamiento? ¿Qué me digo? ¿Qué proyecto hacia afuera? ¿Cómo me veo? Si yo no fuera yo, desde fuera, ¿cómo me veo? ¿No? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué pueden hacer por mí otras personas? Si a mí me está costando gestionar esto, ¿qué puede hacer otra persona por mí? ¿Cómo me puede ayudar? ¿Vale? Entonces, os animo a que os toméis la temperatura emocional cuando veáis que os está subiendo la fiebre emocional. Bien, emociones y necesidades. Esta es fundamental, es un trabajo súper interesante. Siempre que tengamos una emoción desagradable, que nos cueste, como puede ser el enfado, poníamos antes el ejemplo, vamos a preguntarnos qué necesidad no cubierta hay debajo de eso. Es decir, ¿qué necesitaría para dejar de estar enfadada? ¿Qué necesitaría para dejar de estar triste? ¿Qué necesitaría? ¿De acuerdo? Cosas que realmente estén en mi entorno y en mi alcance y yo puedo acceder a ellas. Entonces, si veo la emoción no desde la emocionalidad, sino la pregunto ¿qué necesito? Desde el que necesito probablemente podré gestionar esa emoción. ¿Qué me ayudaría a dejar de sentir esto o a bajar la intensidad de esto que estoy sintiendo? Y luego las preguntas exploradoras, de verdad, yo como buena coach me encanta hacer preguntas y es interesante que nos las hagamos en relación a todo esto que estamos diciendo. Preguntémonos como si de repente nos llama una amiga, un amigo y nos cuenta que le está pasando algo y le preguntamos, bueno, ¿y por qué te sientes así? ¿Por qué crees que tal? Y bueno, pues de la misma manera, preguntémonos también a nosotros mismos, ¿qué siento? ¿Cuándo lo siento? ¿Para qué creo que lo siento? ¿En qué me está ayudando a sentir esto? Etcétera. Y bueno, os he traído también una dinámica que a mí me gusta mucho, que es la mano del saber emocional. Nos imaginamos que aquí en nuestros dedos, ¿vale? Está escrita la palabra saber. Entonces, primero me pregunto qué siento, me doy cuenta de cuál es mi emoción. Luego agradezco a esa emoción por estar ahí, ¿no? Gracias, tristeza, por estar ahí, sé que estás para ayudarme. Luego busco la intención positiva. ¿Por qué estoy triste? Pues porque noto la dificultad de que no puedo abrazar a mis padres, por ejemplo, tengo la necesidad de abrazar a mis padres. Luego me empodero, ya sé que tengo esa emoción, ya sé que puedo hacer algo con ella, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Y luego reacciono. No puedo avanzar, no puedo abrazar a mis padres, pero a lo mejor sí puedo hacer una videollamada con ellos y no sé, y les voy a saludar con un peluche que tengo en forma de corazón y les voy a decir tal cosa, ¿no? Entonces, bueno, cuando tengamos una emoción muy intensa y muy fuerte, cogeros la mano del saber emocional y ya veréis cómo nos va a dar muchas pistas de cómo gestionarlo. Bueno, y pasaríamos ya a las técnicas de autorregulación. Ya sé lo que me pasa, ahora vamos a ver qué hago con lo que me pasa, cómo lo regulo. Aquí tenemos muchas técnicas. Seguro que muchos de vosotros hacéis relajación, meditación, mindfulness. No hace falta que seamos expertos. Podemos bajarnos simplemente una música y trabajar con la respiración abdominal, ¿vale? Probar a hinchar y deshinchar la tripita y ya simplemente con esto vamos a estar más relajados. Podemos bajarnos también meditaciones guiadas, pero simplemente con que cualquier acción que hagamos en el día la hagamos con conciencia plena de lo que estamos haciendo. Fijaros, comer, vamos a intentar comer más despacio, tomando mucha conciencia más de los sabores, de los colores de esa fresa que me estoy comiendo, por ejemplo, ¿no? Todo esto me va a hacer también que mis emociones estén mucho más reguladas y mucho más tranquilas. La visualización, a mí me encanta. Te pones una música que te conecte, cierras los ojos y tú te visualizas en una situación real tuya, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando necesito calma,
pues me imagino a mí misma buceando, escuchando el sonido del regulador, ¿no? Sintiendo por el neopreno las corrientes, ¿no? Veo los pececitos. Eso es lo que llamamos un anclaje en PNL, en programación neurolingüística, y conseguimos, ¡pum!, disparar un estado emocional que yo quiero, ¿no? Es como cuando escuchamos una canción del verano tal y nos ponemos contentos porque nos viene un recuerdo, ¿no? Eso sería un anclaje natural. Pues podemos construir también esos anclajes para conseguir dispararnos una emoción positiva que nos venga bien en un momento determinado. Y luego el rincón de pensar, que esto lo utilizamos mucho con los niños, pero también los adultos nos podemos aplicar el rincón de pensar. Es decir, si veo que estoy en un estado, por ejemplo, de nervios, de rabia, me voy a hacer un tiempo fuera, ¿no? Me voy a alejar de la situación, voy a contar hasta 10, voy a tomar la situación desde fuera con ese zoom y perspectiva. Esto me va a ayudar. Y luego la escritura terapéutica. A mí esta es una dinámica que me gusta mucho porque escribir, ¿no? Liberar mis pensamientos, también me ayuda a gestionar y a desbloquear, ¿no? Voy a hablar con mi tristeza, le voy a escribir una carta. Querida tristeza, te noto que estás ahí, es normal que estés ahí, mira lo que nos está tocando vivir, ¿no? Y hacemos una escritura terapéutica con, por ejemplo, con nuestra tristeza. Bueno, y luego las técnicas de motivación, que decíamos que son estas que nos llevan a la acción y nos empoderan, ¿no? Entonces, bueno, aquí tendríamos mantenernos ocupados físicamente, ¿no? Pues los que hacemos deporte habitualmente, pues lo estamos pasando un poco mal, pero bueno, algo se puede hacer en casa, ¿no? De deporte. O hacer tareas que nos gusten. Yo, por ejemplo, tenía una casa de muñecas abandonada, me gustan mucho las manualidades y la estoy casi terminando en estos días. Vamos a buscar esas tareas que sean más físicas o menos físicas, motricidad psicomotricidad general o pequeña, pero que nos ayude a estar activos y a tener sobre todo la mente ocupada en otras cosas para no entrar en bucle de pensamientos. Y luego logros diarios. Hay que ponerse pequeños logros diarios. Venga, voy a aprender a hacer pan, por ejemplo, ¿no? Ponerme ese objetivo de aprender a hacer pan. O mira, voy a arreglar tal cosa que la tenía ahí sin arreglar, tal. Ya veréis como cuando vayáis haciendo esos pequeños logros que os vais marcando, vais a ver que también a nivel emocional os vais a empezar a sentir muchísimo mejor. Y luego pensamientos positivos. Esto es una herramienta súper interesante. Cada vez que yo me cazo en un pensamiento negativo, ¿por qué pensamiento positivo lo puedo sustituir? ¿Vale? Es interesante rodearnos de esos pensamientos que me van a ayudar a generar emociones positivas y me van a ir poco a poco me voy transformando y me estoy entrenando en, con la linterna, buscar pensamientos positivos y no buscar pensamientos negativos. Bien, pues ya vamos terminando y sí deciros que, bueno, que el cambio es constante, que ahora nos está tocando vivir esto, pero que van a seguir cambios y que somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Como decíamos, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. No podemos cambiar la situación, pero sí podemos transformarnos nosotros ante esta situación y podemos llegar a salir de esa crisálida de gusanillo, que estamos ahí un poquito, ¿no? Hechos un ovillito con miedo y demás, y podemos llegar a ser esa mariposa que alza el vuelo y salir todos mucho más renacidos de esto. O sea que bueno, os quiero cerrar con esta frase: aunque el viento nos golpee terriblemente aquí, la luz de la luna también se filtrará entre las tejas de esta casa en ruinas. O sea que vamos a mirar esa luz que va a ir entrando poco a poco y que ya veréis cómo nos va a llevar a un gran amanecer. Bueno, María, pues yo creo que ya está aquí. Me he quedado con ganas de contaros mucho más, pero tenemos la hora que tenemos y nos daba la hora para lo que nos daba. O sea que agradeceros a todos de verdad. No sé si tenemos algún minutillo para alguna pregunta. No sé si tienes algo recogido, María. A ver, ¿se me oye ahora? Yo ¿Se te oigo. oye? ¿Hola? Yo sí te Vale, oigo vale, vale, perfectamente. perfecto. Bueno, pues sí, efectivamente he ido recogiendo algunas preguntas que han ido poniendo en el chat. Mira, una persona nos preguntaba que si podías repetir la autora de los 3 asuntos. Ah, sí, Byron Kate. Byron Kate, sí, que hace un trabajo muy interesante que se llama The War. Byron Katie sobre todo lo que hace es identificar los pensamientos negativos que podemos tener. Ella tuvo una enfermedad muy, muy larga y tuvo que estar postrada en la cama y a partir de ahí empezó a desarrollar ese método y ella habla de esos 3 asuntos: mis asuntos, los asuntos del otro, los asuntos de Dios, y que pongamos energía en mis asuntos. Es Byron Katie, sí. Muy bien. Mira, otra persona ponía en el chat: yo quiero estar en todo y al final me quemo. ¿Qué le Claro. podríamos decir? Pues que hay que ir pasito a pasito y que, como decía mi abuela, arrancada de caballo andaluz para de borrico manchego. Entonces, en ese todo
escríbete todo ese todo y empieza a seleccionar por lo que vas a empezar, que puede ser lo que resulte más agradable o lo que sea más pequeñito para que consigas también logros enseguida y eso te va a servir a motivarte. Entonces, intenta un poco estructurar todo lo que tienes y darle un orden, porque si no, al final nos bloqueamos y no podemos estar a todo a la vez. Otra persona, Sonia, decía, ¿y es malo explotar? ¿No es gestionar también una emoción? A veces no explotar es malo, ¿no? Claro, a ver, ¿Y qué explotar, nos puedes decir? claro, a ver, hay que permitirse que la emoción salga, como decíamos, no hay que contenerla, ¿de acuerdo? ¿Qué es malo explotar? A ver, es malo explotar depende hacia quién, si explotamos hacia alguien, es decir, si yo me noto que estoy hasta arriba y de repente te voy a soltar una bordería, María, y me estoy dando cuenta, pues mira, te digo, ay María, ¿te parece que lo veamos dentro de 10 minutos? Me voy al baño, me lavo la cara, me pongo a dar 4 saltos o 4 gritos por la ventana y vuelvo. O sea, tenemos que permitir que esas emociones salgan, pero por favor, siempre mirando hacia quién las sacamos, ¿vale? Entonces, claro que hay que sacar las emociones, pero pensando que también muchas veces tenemos gente alrededor y normalmente nos dejamos llevar con la gente que está más cerquita porque tenemos más confianza. Entonces, siempre intentando no dañar a la persona que tenemos alrededor. Pero sí, hay que buscar métodos. A mí, por ejemplo, pues a veces me pongo a cantar, a saltar, pues a veces necesitas soltar energía y la sueltas, ¿no? O hay gente que se pone a limpiar, por ejemplo, como una loca cuando está muy atacada, ¿no? Cada uno tenemos nuestros recursos, pero sí, hay que sacarlo, pero siempre mimando a los que tenemos a nuestro alrededor. Muy bien. Mira, Mar nos dice, me ha gustado mucho, pero me parece muy difícil gestionar emociones cuando realmente te viene una situación muy complicada y sobre todo relacionado, y más en estos momentos, con la muerte de alguien muy cercano. Lo difícil que es afrontar eso. Y fíjate, yo quiero hacer incluso apostillar además, en la situación, por ejemplo, que estamos en Madrid, que tenemos un colapso tan grande, aunque es verdad que ya en las noticias nos van diciendo que la cosa se va estabilizando y ya no hay bueno, pues tantos casos diariamente. Pero es verdad que ahora mismo se te muere un familiar y no puedes ir a verle al hospital, no sabes dónde le llevan, no puedes llorar a esos familiares de la misma manera que lo haríamos en un estado normal. Es como yo muchas veces cuando me preguntan digo, es que estamos como en un estado de guerra. Entonces, ¿qué podemos hacer cómo gestionamos todas esas emociones cuando se nos muere una persona cercana y además toda esta situación es tan compleja? Pues mira, hay procesos, y tú lo sabes muy bien, María, procesos de duelo que tenemos que transitar por ellos y que a lo mejor en este momento no vamos a poder hacerlos. Y si evidentemente no nos hemos podido despedir de esa persona, más adelante, cuando entendamos que sea el momento y de la manera que lo entendamos, tendremos que hacer nuestro despedirnos de esa persona, de alguna manera, porque si no, eso no se nos va a quedar ahí anclado. Entonces, yo creo que ahora lo más importante también es permitirnos, porque a veces también nos entra ese sentimiento de culpa, que va muy asociado también a veces a la tristeza y a la pérdida, ¿no? Entonces, permitirnos sentirnos así, intentar no entrar en rabia ni en ira y sobre todo cuando esto pase y podamos hacer nuestro pequeño homenaje, nuestra pequeña despedida o grande a esa persona, eso lo vamos a tener que trabajar emocionalmente. Y claro que sí, una pérdida en sí ya es muy dura. En estas situaciones es tremendamente dura y a lo mejor hasta podremos necesitar la ayuda de un profesional que nos ayude a transitar por ese duelo, ¿eh? Pero ese camino hay que hacerlo, de verdad. Hay veces que nos acorazamos de yo puedo, sigo adelante y si no hacemos un proceso de duelo en un momento determinado, lo vamos a tener que hacer más adelante porque si no eso se nos va a quedar ahí enquistado. Entonces, bueno. Oye, Sara, y me pregunta Silvia, ¿cómo podemos construir un anclaje? Uf, es que nos metemos en tema, tema PNL. Explicar un En anclaje otro tema. así en un minuto es muy complicado. Vale. Pero fijaros, rápidamente, primero tenemos que buscar la emoción que queremos conseguir, ¿no? ¿Vale? Esa emoción que yo necesito en un momento determinado. Imaginaros que es la tranquilidad, ¿vale? La tranquilidad, la paz y el relax. Entonces tengo que buscar una situación, a ser posible real, que yo haya vivido, en la que a mí en ese momento haya notado mi máximo estado de paz y de tranquilidad. Yo os ponía el ejemplo, por ejemplo, cuando yo buceo, me encanta bucear, para mí es el estado ideal de paz. Entonces busco esa situación, cierro los ojos, ¿vale? Imagino esa situación y me conecto por 3 canales, ¿vale? El lenguaje del subconsciente es el visual, el auditivo y el kinestésico. Cuando hacemos PNL trabajamos con los 3 canales, es decir, voy a cerrar los ojos y visualizar como si estuviera haciendo esa acción, ¿vale?
estoy buceando y me veo ahí buceando. Conecto con el canal auditivo, busco un sonido que tenga esa escena, en este caso yo puedo estar escuchando el sonido del regulador, ¿vale? De respirar. Si esa escena no tiene sonido, le puedo poner un sonido que a mí me resulte tranquilizador. Y luego el kinestésico, el de las sensaciones, ¿no? Pues en este caso puede ser la corriente de aire en el fondo del mar o el roce de tal, lo que sea, ¿no? Imagínate que tú eliges viendo, no sé, has estado de vacaciones en tal sitio y recuerdas un paisaje increíble. Pues céntrate en los colores del paisaje, en lo que veías, en lo que escuchabas, la sensación a lo mejor del sol dando en tu piel, te recreas en todo eso. Un rato largo, ¿vale? Cierras los ojos y te estás recreando en esos 3 canales. Solemos asociarlo también a una palabra y a un color. Entonces, bueno, cuando tú te has practicado a ti mismo ese anclaje varias veces, pues llegará un momento en que solo pensando en el color, la palabra, ¡pac!, consigues disparar. Es como lo que decíamos de que tú hueles magdalenas, por ejemplo, y te acuerdas de tu infancia, o escuchas una canción y te acuerdas de un verano, ¿no? Pues esos que son naturales, lo que hacemos con PNL es construirlos. Pero bueno, esto es un poco complejo así de explicar rápidamente, ¿no? Pero oye, quien Bueno. sea interesada que me escriba y yo de verdad se lo explico con tranquilidad. Bueno, también al final también hay alguna persona que nos pide bibliografías. Es que como luego compartiremos la presentación, si nos puedes incluir, pues nada, una hoja con 3, 4, 5 recomendaciones por cada uno de los temas importantes, pues fenomenal, porque se los hacemos llegar a todos los asistentes. Pues perfecto, pero mira, ya que me pides, es que este le tengo súper a mano. Bueno, es que ese es una maravilla, ese también le tengo yo. Lo acabo de regalar hoy, claro, esto de Amazon Sí. te permite, y hay alguien que necesitaba entrenar su inteligencia emocional, Sí. y bueno, Elsa Punset, una mochila para el universo, bueno, a mí Sí. tanto Elsa como su padre me encantan, y sí, sería uno de ellos, pero sí, mandamos más bibliografía, ¿vale? Incluso también si queréis bibliografía para también cómo entrenar a los niños en inteligencia emocional, que también a veces los papis y las mamis están muy, muy interesados en esto, hay mucha bibliografía. Fenomenal. Por otro lado, nos pregunta, ¿cómo manejarías convivir con una persona que está secuestrada emocionalmente y su escucha está en un nivel mínimo? Y yo creo que a esta situación se están enfrentando muchas personas en la actualidad. No todo el mundo lo afronta de igual manera y no todo el mundo está en esa curva que nos dibujabas. Sin embargo, estás con quien estás y tienes que convivir con ello. Pues ¿Tú qué mira, consejo podrías dar? pues en esta situación hay 2 vías, ¿vale? Primero nos tenemos que cuidar también nosotros. Cuando estamos conviviendo con una persona de esas características, tenemos también que protegernos nosotros emocionalmente, ¿no? Tenemos que intentar no juzgar a esa persona y entender que lo que está transitando va a ser complicado, ¿no? O le está siendo difícil. Y ahí podemos intentar ayudar, pero llegar un momento que a lo mejor no lo vamos a poder hacer, ¿vale? Entonces, protegernos nosotros y si queremos ayudar, sobre todo identificar qué patrones, ¿no? Digamos que fomentan que esa persona cada vez se recree más en ese estado emocional y qué pequeñas cosas le ayudan a sacar de ese estado emocional, ¿no? Es como encontrar esas pequeñas llaves que le van a ayudar, ¿no? De repente imagínate a esta persona, no sé, le gusta cocinar, pues a lo mejor podemos entrar por ahí y esa puede ser la llave. Y si sabemos que a lo mejor poner la tele le va a generar más ese estado, pues evitar esas situaciones. Hasta ahí vamos a poder ayudar. Y también protegernos nosotros, porque hay veces que por querer ayudar nos pegamos demasiado, empatizamos demasiado y un exceso de empatía emocional también nos puede perjudicar seriamente. Y asumir que hay veces que no vamos a poder ayudar y que va a haber que pedir ayuda externa y no pasa absolutamente nada. Desde luego. Mira, la última pregunta que me ponen es, yo tengo una duda respecto a la emoción del asco, porque si las demás emociones son universales, el asco es otra diferente. Me explico, aquí nos da asco comer insectos, pero en otros países son su fuente principal de proteínas y les encanta. Claro. Entonces, bueno, ¿qué podrías decir referente a esta consulta? Claro, evidentemente ahí hay un tema también cultural, ¿vale? Pero el asco está como todos también para protegernos, ¿no? Si cogemos un alimento en mal estado, sea de la cultura que sea, ¿no? Nuestra nariz lo va a identificar y vamos a tener esa reacción de asco. Sea el escarabajo el que está en mal estado, por decirlo de alguna manera, o sea una gamba que nosotros sí nos la comemos, ¿no? Hay diferencias culturales en cosas que podemos tener aceptadas como algo rico o no rico,
pero algo que está malo nos va a dar rechazo, ¿eh? O sea, es así. Incluso no solo nos va a dar con las cosas, sino también nos puede dar con las personas, porque estamos percibiendo cosas que nos están echando hacia atrás. Sí, es decir, que yo creo que es una emoción universal como el resto, Una emoción básica lo igual que las único demás. que no a todos las mismas cosas nos producen el mismo efecto. Entonces, Claro, lo que a nosotros nos da asco o repulsión no es lo mismo que da asco y repulsión en otras culturas, porque quizás sea una emoción muy ligada a la cultura en la que te crías, entiendo. ¿Habrá alguna parte más ancestral de asco con referencia, por ejemplo, a los insectos como miedos ancestrales y habrá otra que tenga que ver más con la propia cultura del individuo? claro, pero ya no, fíjate María, no solo cultural, sino a nivel personal, es decir, cada persona es de una misma cultura, tú y yo somos de una misma cultura y una misma situación, a mí me puede provocar enfado, ira y a ti no. Quiero decirte, ¿no? Claro. O una misma situación a mí me puede provocar un 6 de tristeza y a ti un 5, porque es que los seres, cada uno tenemos nuestras cadaunadas, somos maravillosamente diferentes, ¿no? Entonces, por eso es tan importante la parte de autoconocimiento, porque no me valen las instrucciones de otra persona, yo tengo que construir mis propias instrucciones en función de cómo yo soy, de cómo yo siento, de cómo vivo, de cómo percibo las cosas, de mis niveles de tolerancia o mis niveles de apertura al mundo, ¿vale? Por eso es tan importante ese trabajo de autoobservación, porque el registro de otra persona y la instrucción de otra persona no tiene por qué ser la mía, ¿eh? O sea, ya digo, no solo cultural, por cultura, sino personas, y lo vemos todos los días en nuestro entorno. Está claro. Bueno, pues yo quería agradecerte mucho el que nos hayas acompañado en este webinar. Sin duda, en el chat está lleno de agradecimientos diciéndote que la presentación ha sido completísima, que lo has explicado fenomenal. Así es que enhorabuena porque ha sido así. Y daros a todos los que todavía estáis allí escuchándonos al otro lado las gracias por haber participado. Invitaros a los que habrá mañana y pasado a la misma hora, a las 6. La presentación la vais a recibir todos y estas recomendaciones bibliográficas que les hemos pedido a Sara. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias Hasta María y luego. gracias Buenas a tardes. todos. Chao, chao. Chao. ¿Hablamos por teléfono?